Buenas tardes a todos y a todas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juan, para quien es muy importante el tema de la luz como contraposición al tema de las tinieblas. Queremos hoy revivir todo eso. Y sobre todo, unas palabras de Jesús impresionantes que podemos hoy recordar, si queréis, cerrando los ojos. Cerrando los ojos, porque cerrar los ojos significa que tomamos conciencia de la oscuridad. Y así, con los ojos cerrados, escuchamos las palabras impresionantes de Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y traemos aquí, hablando de la luz, dos dolores. Uno, una frase que dijo Kafka. Kafka, un judío, escritor, pensador, en un momento dijo esto: Jesucristo es un abismo de luz y hay que taparse los ojos para no caer en él. Fijaos qué tremendo es. Él vio que Jesús era la luz, un abismo de luz, pero hay que taparse los ojos para no caer en él. Este es un dolor, hablando de luz. Taparse los ojos para no ver y no caer en el abismo de luz que es Jesús. Y otro dolor, una frase de Santa Teresa, que es también una oración. Decía ella: dadnos, Señor, luz. Mirad que es más menester que al ciego que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no podía. Ahora, Señor, no se quiere ver. Oh, qué mal tan incurable. Aquí, Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder. Aquí, vuestra misericordia. Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a quien no os quiere, que abráis a quien no os llama, que deis salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad. Oh, qué mal tan incurable, dice Teresa, de su tiempo. No se quiere ver. Por eso Jesús tiene que hacer un milagro mayor, que es dar la vista a quien no quiere ver, a quien se tapa los ojos para no caer en el abismo de luz que es Jesús. Como el ciego, desde la orilla de nuestra vida, gritamos: Señor, quiero ver, quiero ver. Lo gritamos todos: Señor, quiero ver, quiero ver. Más fuerte: Señor, quiero ver, quiero ver. Los evangelios nacieron en la calle, en encuentros que Jesús tenía con las personas. Como normalmente escuchamos el evangelio leído de un tirón y por una persona,
A veces olvidamos esta vivacidad que tiene la palabra, que nació en la calle, en el templo, en la sinagoga, en una comida, en un camino. Hoy vamos a escuchar un evangelio acercándonos a lo que pudo ser. Jesús estaba allí, un ciego estaba también en la orilla del camino pidiendo. Alguien puso narración a este encuentro y también había pueblo que ahora vamos a escuchar. Primero nos ponemos de pie para recibir a estos 4 personajes que van a dar vida al Evangelio de Juan, que narra Juan 9, 1, 41, que narra este encuentro de Jesús con el ciego. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego. Ve a lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, El mismo. otros decían, No es él, pero se le parece. Soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Que es un profeta. Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Lo estás viendo. El que te está hablando. Ese es. Creo, Señor. Y se postró ante él. Dejamos los símbolos y nos sentamos. Y el comentario a este texto nos lo va a hacer Teresa Garrett. Teresa Garrett es una mujer consagrada en el Instituto de Nuestra Señora de la Vida, fundado por el Beato María Eugenio, del que hemos hablado aquí algunas veces.
Y ella, que ha recibido la luz de Jesús, trata de ser luz en medio de la Iglesia. Recientemente, como sabéis, celebramos la última etapa de la fase diocesana de la Asamblea, y allí en la Asamblea estaba Teresa como luz, aportando luz, y allí donde está aporta luz. Recuerdo, nunca se me olvidará, que también Teresa fue luz en nuestra comunidad de San José Enfermería, porque en un momento difícil ella se prestó para venir a levantar, a cuidar, a limpiar, a apoyar a los hermanos de nuestra comunidad. Nunca olvidaré este detalle de luz, de ser luz, la luz de Jesús. Bueno, pues a ella, que tiene muchas cosas más, pero la vamos a escuchar ahora comentando este texto del Evangelio de San Juan. Pues muy buenas tardes a todos. Contenta y agradecida de estar hoy aquí con vosotros para compartir un texto tan bonito como es el del ciego de nacimiento. Un poco impresionada, ¿verdad? Pero bueno, voy a intentar de compartiros eso que me ha dicho a mí este pasaje del Evangelio de Juan. El relato del ciego de nacimiento que nos transmite Juan me parece a mí una joya literaria impresionante. La tradición de la Iglesia ha visto simbolizado en este milagro el sacramento del bautismo, en el cual, por medio del agua, que está en la piscina, ¿verdad?, a la que tiene que ir a lavarse el ciego, el alma queda limpia y recibe la luz de la fe, que es el tema de nuestro encuentro, la luz de la fe. Igual que el texto que vimos ayer, el de la Samaritana, el texto del ciego de nacimiento, pues formaba parte de las catequesis que recibían los catecúmenos, los que iban a ser bautizados en la vigilia pascual, dentro de nada para nosotros. Entonces, pues que lo vivamos como lo vivían ellos, ¿eh? Estos textos se les explicaba, se daba la catequesis justo antes de recibir el bautismo. Era realmente la preparación eminente para recibir el bautismo. Entonces nosotros que estamos también a las puertas de la Pascua, que nos sirvan de preparación, no para nacer a la fe, porque ya todos nosotros seguramente ya hemos nacido a la fe, ¿verdad?, pero para renacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, que esta Pascua nos sirva para renacer de nuevo. Hagamos como estos catecúmenos, abrámonos la enseñanza que hoy nos quiere recordar Jesús. El tema es la luz, ¿verdad? Ya lo hemos entendido todos. Y este tema, como ha dicho muy bien Pedro, aparece en la Biblia desde el primer libro, el Génesis, cuando dice Dios, hágase la luz. Y curioso que está también en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que también es de San Juan. En el Apocalipsis, en el capítulo 22, que es ya hacia el final, dice, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces hay un futuro prometedor de plena luz. Se trata de un milagro que solamente encontramos en el Evangelio de Juan, aunque es verdad que en los otros evangelios hay otros milagros de también ciegos que recobran la vista, este que conocemos todos y que le queremos tanto, Bartimeo, pero este sale solo en Juan. Y sale en Juan, si os habéis dado cuenta, aunque no han leído el Evangelio entero, en sí el Evangelio dura el milagro dura muy poquito,
Duran los primeros versículos, dura muy poquito. Después todo es una larga discusión entre unos y otros que es muy enriquecedora, y vamos a intentar verla. Su propósito, el propósito de este milagro es como el de todo el Evangelio de Juan. Juan dice, en Juan 20 dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Sabéis que no los llama milagros, los llama signos, señales. Entonces, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La luz de la fe es el tema central del Evangelio de Juan. Ha escrito para que creamos, tengamos fe y que aumentemos poco a poco nuestra fe. Todo el capítulo 9, que es el capítulo del ciego de nacimiento, es el capítulo, lo abarca por entero el milagro. El capítulo 9 es el capítulo del ciego de nacimiento. Pero ya antes, en el capítulo 8, San Juan presentó a Jesús, el mismo Jesús no dijo, yo soy la luz del mundo, en el mismo capítulo. Y antes ya, fijaros si os acordáis, que seguro que os acordáis todos, en el prólogo del Evangelio de San Juan, esa introducción al Evangelio tan preciosa, nos dice San Juan, el Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos les recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Podemos decir que este texto del prólogo es como la teoría, y que el texto que nos va a tocar ahora ver es la realización. En el prólogo nos dicen que Jesús es la luz del mundo, que el Verbo, la palabra, es la luz del mundo, que vino al mundo y algunos no le reconocieron, no le recibieron, no le acogieron, y que hubo algunos que sí que le acogieron, y que esos que le acogieron llegaron a ser hijos de Dios. Y eso es exactamente lo que pasa en el Evangelio del ciego de nacimiento. Hay uno que le acoge, el ciego, y hay muchos que hacen, como decía Pedro, que dice Kafka, se tapan los ojos para no ver la evidencia. Lo vamos a ver. Como es un evangelio muy largo, he pensado que íbamos a ver primero los personajes, porque se trata de eso, de cómo reaccionamos las personas, ¿verdad? Entonces me parecía importante para comprender el texto ver qué es lo que dicen y hacen los personajes. El primer personaje y el más importante, claro, imagináis todos quién es, ¿verdad? Jesús porque es en la luz. Bueno, pues Jesús, vamos a ver cómo se presenta ese Jesús en este evangelio. Primero, es una palabra que pasa muy rápida, pero que es muy importante. Jesús es el que pasa. Empieza el evangelio y dice, y al pasar Jesús, no sé si lo habéis oído, pero forma parte de lo que han leído. Al pasar Jesús pasa al lado del ciego y se interesa por el ciego. Y Jesús está pasando siempre por nuestras vidas. No sé si somos conscientes de que pasa, de que a lo mejor pues hoy puede ser el día y que ahora puede ser el momento, que está pasando por medio de nosotros y que nos está viendo, y viendo con su mirada. Yo creo que si tuviésemos conciencia de eso, no viviríamos como vivimos, viviríamos de otra manera.
El segundo punto que me parece importante es que Jesús es alguien que pasa y además que ve. Porque hay muchos que pasan, ¿verdad? Yo recuerdo, siempre me viene a la memoria, yo cuando era joven tenía una profesora de historia y de geografía que siempre que nos preguntaba cosas para ver si sabíamos, pues muy pocas veces sabíamos. Entonces, para ella eran cosas que teníamos que saber pues solamente por ir por el mundo caminando. Entonces nos decía siempre, vais por el mundo como maletas, no os enteráis de nada. Pues Jesús no es así, Jesús no va por el mundo como maletas, sino que Jesús tiene una espiritualidad de ojos abiertos, pasa y ve. Y a mí cuando leí para preparar este encuentro, lo primero que me vino a la mente fue el texto del buen samaritano, ¿verdad? Porque Jesús pasa y ve y además se para. ¿Os acordáis en el texto del samaritano? Hay unos, gente de bien, que pasa, pero no ve. O si ve, pasa de largo. ¿Os acordáis cómo dice el texto? Pasaron de largo. Y Jesús no hace así. Jesús pasa, ve y se para. Fijaros qué bonito, ¿no? Qué suerte tenemos de conocer y de amar y de seguir a Jesús. Ese Jesús que pasa, que ve, representa esa mirada de Dios que a mí me impresiona siempre mucho, porque yo pienso que a vosotros también un poco, a mí en cualquier caso, más de una vez, siendo joven y siendo pequeña, me mostraban ese triángulo, no sé si que tenía en medio el ojo de Dios. A mí me daba pánico, porque no me lo presentaban de una manera muy amable, me lo presentaban de una manera, cuidado, que te ve Dios, no me hagas barbaridades que ya te conocemos. Y a mí me daba verdadero pánico, este triángulo lo tengo grabado en la mente. Pues resulta que Dios, gracias a Dios, luego comprendí que Dios no era así. Y nos lo dice fenomenal San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nos dice, el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Y este es el mirar de Jesús que aparece en el texto. Jesús pasa, ve y ve con amor al ciego y le hace mercedes. Le hace ver. Entonces, Jesús, el tercer aspecto es ese. Jesús es el que pasa, el que ve y el que hace ver. Y fijaros que en el hacer ver hay dos milagros que hace Jesús para este ciego. Le hace ver de la vista natural, pero hay otra que es mucho más importante, ¿verdad? Es que le hace ver quién es Dios, quién es Jesús. Le da la luz de la fe. Entonces tiene dos milagros este ciego, por eso es importantísimo este milagro. Y esto lo consigue gracias a Jesús, que es el que hace. Solamente Él puede cambiar nuestra mirada, nuestra ceguera, nuestra vida, nuestras oscuridades. Solo Él puede curarnos, porque Él es el médico de nuestras almas, porque solamente Él nos conoce perfectamente. Él sabe bien de qué barro estamos hechos. De hecho, para curarle utiliza el barro, lo habéis escuchado, que nos recuerda el Génesis, la primera creación. Es decir, que esto es como una recreación, recrearnos de nuevo, somos unas criaturas nuevas. El tercer aspecto, que me parece también muy importante, es que Jesús es el que pasa, el que ve, el que hace ver y el que se hace presente en los momentos de dificultad, en las situaciones difíciles. Jesús se hace presente en la primera situación difícil del ciego, porque era ciego, menuda situación. Nosotros que tenemos vista sabemos lo difícil que puede ser no ver.
Y segundo, se hace presente, se hace el encontradizo, va a su encuentro. Cuando le expulsan de la sinagoga al ciego, Jesús llega donde está el ciego para hablar con él. Entonces, es realmente el que se hace presente en los momentos difíciles. El ciego le acaban de expulsar de la sinagoga y ahí está Jesús para recogerle. Por último, Jesús es el que se da a conocer. Cuando le va al encuentro del ciego, cuando le expulsan de la sinagoga, Jesús le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el pobre ciego dice: ¿y quién es para que crea en él? Y cuando se le revela a Jesús, le dice: lo estás viendo, el que te está hablando. Y el ciego tiene la actitud más bonita que podemos tener ante Dios, que es postrarnos. Él dijo su acto de fe: creo, Señor, y se postró. Bueno, a mí este recorrido de cómo es Jesús, de cómo es Dios, me ha dado mucha paz y me ha dado mucha alegría, porque pensando en nuestra situación actual del mundo, lleno de guerras, de situaciones difíciles, pensemos en Ucrania, pero bueno, hay más, desgraciadamente, que están en guerra. Pensemos en Ucrania simplemente, o pensemos en las fotos que hemos visto, en las imágenes que hemos visto al principio, ¿verdad? Y imaginemos por un momento que Jesús está pasando al lado de ellos, que está pasando y que los ve, que está pasando, que los ve y que se para consolarlos y para sanarlos. Y yo creo que no me equivoco mucho si digo eso, que debe ser así como pasa, ¿no? Y en cierto modo es justo. Entonces, pues es un evangelio que nos puede dar pues esperanza, ¿no? Y alegría. Bueno, después de ver quién es Jesús, que es el principal y que es el que tiene que orientar toda nuestra vida, vamos a ver quiénes son los otros pobres personajes que aparecen en el texto. Los primeros, vamos a ver, porque son los primeros que actúan, son los apóstoles, pobretes. Acordaros que ayer solamente pensaban en la comida, ¿verdad? Llegan y se pierden toda la película y se van a comprar comida. Bueno, pobretes, tenían hambre, venían de caminar. Pues hoy les pasa más o menos, Los apóstoles siempre estamos despistados, cuando son las cosas importantes. ¿Qué hacen nada más ver al ciego ante el que se para Jesús? Lo juzgan. Lo juzgan y emiten un juicio preguntando como una pregunta de teología que no venía al caso. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ese juicio no va a cambiar mucho la vida del ciego, ¿verdad? Y parece como que ese juicio les bastó para pues decir: este no es nuestro problema, este es un pecador. Por lo tanto, estos pobres apóstoles, fatal, Y así somos nosotros muchas veces, ¿no? Jesús no hace lo mismo, ¿verdad? Gracias a Dios. Jesús se para, ve al ciego y lo mira con amor. Bueno, pues es verdad que para los judíos la ceguera era una maldición, era ser ciego, y se comprende un poco, ¿verdad? Porque el que era ciego no podía leer la ley, no podía leer la Torá, y eso no podía ser nada más que un castigo de Dios, porque para ellos tan importante el texto de la ley, el texto de la Torá, que no poder leerlo no podía ser nada más que un castigo, es que era un pecador, ¿verdad? Y Jesús lo deja muy claro: no pecó ni él ni sus padres. Esos eran los primeros. Los apóstoles buscan entonces culpables y Jesús busca
pecadores a los que salvar. Los segundos que vamos a ver son los fariseos, otros pobres. Esos son los de los que nos habló Kafka, de los que se tapan los ojos para no ver la evidencia. Los fariseos son los orgullosos, los que tienen el corazón cerrado a la verdad, a la luz. Están cerrados en sus ideas y ni siquiera la evidencia de los hechos, el milagro, les hace ver. Se creen superiores y además se creen justos. Su pecado es el orgullo, y el orgullo de no saberse pecadores, porque eso es muy importante en este texto. Ellos no reconocen lo evidente, que un ciego de verdad llegue a ver de verdad. Fijaros qué cosa más grande, pues lo evidente no lo reconocen. Siempre buscan razones para seguir justificando su posición. Determinan que Jesús no puede venir de Dios, puesto que hace ese milagro el sábado. No saben para nada que ahí había alguien mucho más grande que el sábado, ¿verdad? Y no quieren oír cuando escuchan cosas que no les coinciden con lo que ellos piensan. Hacia el final, los fariseos van a decirle una cosa que a mí la primera vez me impresionó mucho. Le dicen, cuando el ciego ya tiene un poco más de fuerza, ¿verdad? Porque Jesús le ha curado y que ha sentido la fuerza de la fe y todo esto, pues, y que el ciego le dice, pues chicos, yo no sé quién es, no me preguntéis, no sé quién es, pero lo que sí que sé, yo no sé si es pecador o no es pecador, como decían ellos, lo que sí que sé es que yo no veía y ahora veo. Entonces, les sienta tan mal esa evidencia a los fariseos que ¿qué hacen ellos? Pues le dicen, nos vas a dar lecciones tú a nosotros que naciste empecatado. Fijaros qué palabra, madre mía, que naciste empecatado. En realidad no iban tan mal los fariseos. Es verdad que el ciego nació empecatado, ¿verdad? Porque detrás está el pecado original. Pues el ciego nació empecatado como nosotros nacimos empecatados. Lo que le pasó a los fariseos es que no se enteraban que ellos también habían nacido empecatados. Vaya problema. O sea, que no iban despistados, el ciego nació empecatado, pero ellos también habían nacido empecatados. El pecado original lo heredamos de nuestros padres y nacemos, es verdad, con un desorden en nuestra vida. Nacemos empecatados. ¿La clave cuál es? Pues la clave está en reconocernos pecadores, pero saber que Jesús ha venido a salvar a los pecadores y que si no somos de los pecadores, Jesús no tiene nada que hacer en nuestra vida. Jesús ha entretejido su vida con la del ciego y el ciego ha entretejido su vida con Jesús justamente porque necesitaba la salvación de Jesús. Se sentía pecador. Entonces, bueno, pues estos pobres fariseos, ya veis que... Bueno, ya veremos luego la pregunta. Los terceros personajes importantes son los padres, estos pobres padres. Los padres representan al hombre que tiene miedo. Son los Pilatos que se lavan la mano. Le dicen, pues ya es grandecito, si quieres saber lo que ha pasado y quién le ha curado y cómo ha sido, se lo preguntáis a él. Y ellos dicen, aquí no nos mojamos, no vaya a ser que nos caiga algo y que también nos echen a nosotros de la sinagoga. Así que representan a los que tienen miedo. Y imaginaros cuántas cosas dejamos de hacer por miedo. Acordaros de Pedro, el primer miedoso de esta película, que por una mujer, por el miedo a cómo reaccionaría una mujer, es capaz de decir que no conoce a Jesús. Y es el miedo el que le hace hacer esa barbaridad. El miedo paraliza,
Pero frente a ese miedo nosotros tenemos a Jesús que nos dice, no temas. El último es el ciego. El ciego no tiene nombre, ¿verdad? Decimos que es el Evangelio del ciego de nacimiento, y ese es su nombre, ¿eh? Y yo creo que no tiene nombre porque nos representa a todos, porque todos somos ciegos de nacimiento, ¿eh? Nos representa a todos. Necesitamos la luz nueva, la luz de la fe, y esa luz la recibimos todos en el bautismo, ¿eh? Que es la gracia que recibimos en el bautismo de ir pudiendo hacer camino con Jesús, ir adquiriendo ese conocimiento, ¿eh? Porque nosotros no somos luz, es Él la luz, ¿eh? Y nosotros somos pobres pecadores. El ciego dice, soy yo, ¿eh? Cuando estaban viendo si dudaban, es verdad que, imaginaros, el Señor que ha hecho de ciego lo ha hecho muy bien, porque yo casi no le reconocía y le conozco, pero es verdad que un ciego no tiene mirada, y la mirada es algo importantísimo en la persona, ¿eh? Entonces, como le habían visto sin mirada, y que ahora le ven con la fuerza de la mirada, y la vida que lleva una mirada, pues no le reconocen, es verdad, ¿eh? Y el ciego tiene que decir, soy yo, soy el mismo que estaba a la puerta del templo pidiendo limosna, ¿eh? El ciego dice, soy yo, que es lo mismo que decir, soy yo el pecador que vosotros veíais, que pensabais que estaba empecatado a la puerta del templo, ¿eh? Y ese soy yo es justamente la salvación del ciego, porque el reconocerse pecador hace posible que Jesús le salve, ¿eh? Entonces ese es un tema muy importante. Y yo creo que ese es el gran drama de los hombres de nuestro tiempo, y seguramente que el nuestro también, no reconocer nuestro pecado y no aceptar, por tanto, tener necesidad de Dios, ¿eh? ¿Cuántos hombres en la actualidad no ven la necesidad de Dios, de Jesús? El hombre no es autosuficiente, necesita que otro le salve. Y después de haber recorrido todos estos personajes, nos llega el momento de hacernos la pregunta, como en todo pasaje del Evangelio, ¿con quién me identifico yo? ¿Con los orgullosos y cerrados fariseos? ¿Con los miedosos padres? ¿O con el ciego, que consciente de sus necesidades y de sus limitaciones, va secundando lo que Jesús le pide para abrirse a la gracia y abrirse a la fe? Queda abierta la pregunta. La verdad que lo ideal es que nos identifiquemos con el ciego, ¿verdad? Y si es posible también con las actitudes de Jesús, de pararnos y de ver. Pero bueno, seguramente que también hay mucho de los otros personajes. Después de ver los personajes, vamos a intentar un poquito ver el recorrido del ciego. El ciego va recorriendo un camino de crecimiento en la fe. Primero, cuando le preguntan sus vecinos, el ciego solamente sabe decir, solo sé que se llama Jesús. No le conoce a este hombre, solo sabe su nombre, porque seguramente cuando Jesús iba pasando oyó decir que viene Jesús, ¿verdad? Como sabemos de otros textos. Entonces, pues sabe que se llama Jesús, nada más. Y sabe lo que ha hecho, ¿verdad? Que le ha curado. La fe es oscura y el ciego no ve claro, pero tiene una cosa muy grande el ciego ya, desde el principio, que confía en Jesús. Fijaros, lo leemos muy rápido y no nos paramos a pensar, pero Jesús primero le pone barro. ¿Vosotros creéis que eso debía ser agradable? Pues muy agradable no me parece. Si encima ya era ciego, que no veía nada, imaginaros si encima le ponen barro. Y el colmo es que Jesús le dice, vete a la piscina de Siloé y te lavas.
no estaba muy lejos del templo, pero bueno, sí, había que caminar y recordar que estaba ciego. Entonces tiene que ir ciego y con los ojos embadurnados de barro. Caramba, ¿eh? Es decir, que ahí el ciego ya da un paso de confianza, con fe, confianza, con fe, y es el primer paso del ciego. Se ha acercado a Jesús y ha descubierto ya algo, y da ese paso de confiar en Jesús y de ir a la piscina de Siloé. ¿Cómo llegó? No nos lo dice el Evangelio, pero seguro que a trompicones, porque a ver, un ciego a trompicones. Después se encuentra con las gentes y con los fariseos y le vuelven a preguntar. Y Jesús dice, y el ciego dice, es un profeta. Ya es algo más, porque un profeta es un hombre, pero es un enviado de Dios. Ya es mucho más, ¿verdad? Ya ve un poquito más, su fe va creciendo, es un enviado de Dios. Pero fijaros, todavía un profeta es un hombre, y fijaros que los musulmanes también creen en Jesús como profeta. Entonces, bueno, todavía no tiene una fe sólida. Después, el ciego ya cuando tiene la fuerza de haber sido curado, ¿verdad? Y entonces de haber conocido por experiencia propia a Jesús, en ese contacto con él, pues ya se encuentra libre y liberado. Imaginaros un ciego cuando ve lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces se encuentra libre y liberado. Y entonces ya no tiene miedo a hablar, y es cuando les dice a los fariseos, pues chicos, vosotros veréis, yo no sé si es pecador, si no es pecador, y tiene una libertad de la fe, es decir, que en nuestro proceso de fe vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar hasta persecuciones, ¿verdad? Pero vamos a tener la fuerza del encuentro con Jesús para dar ese testimonio de fe como el que dio el ciego de nacimiento. A pesar de todos, que imaginaros los fariseos la fuerza que tenían, ¿verdad? Pues él se encuentra libre y liberado porque ya cree en Jesús y ya ha dado un paso más en el camino de la fe. Él dice, solo sé que yo era ciego y que ahora veo. Después, cuando le expulsan de la sinagoga, es otro momento difícil que el ciego va a saber superar y va a llegar al momento culmen de la fe. En ese momento, cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Creer en el Hijo del Hombre era creer en el Mesías, era una manera de llamar al Mesías, el Hijo del Hombre. Es decir, el que era hombre, pero que era Dios también, en el Mesías. Y cuando Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre?, le pregunta, ¿y quién es para que yo crea? Jesús le dice, yo, el que te está hablando. Y el ciego dice, el culmen, ¿verdad?, de su camino de fe, creo, Señor. Y en ese culmen tiene la actitud esa tan bonita y se postró. Ha llegado al final de su camino, ha llegado al final de su proceso de fe, reconociendo que Jesús es el que camina con nosotros y el que nos da la luz para poder caminar por la vida. Empezó creyendo en un hombre, Jesús, siguió creyendo en un hombre enviado por Dios, en un profeta, y acabó creyendo en el hombre Dios, en el Hijo del Hombre, en el Mesías esperado. Y todo esto ha sido gracias a la experiencia que ha hecho el ciego, que le ha dado esa fuerza interior. No es la teoría, no ha aprendido eso por teoría, sino por el encuentro con Jesús. El abrirse a ese encuentro con Jesús le ha dado el aumento de fe. Pues estamos en Cuaresma, estamos en esa última semana de Cuaresma. Es un tiempo especial de vuelta al Señor, de conversión. El texto de hoy deja claro que la principal conversión es la fe en Jesús. El pasaje es una gran catequesis sobre la fe y el modo progresivo como se llega a ella. Nos describe el recorrido interior que va haciendo una persona perdida en las tinieblas de la vida, hasta encontrarse con Jesús, que es la luz del mundo.
Preguntémonos ahora, ¿cómo está nuestro corazón para vivir estos tiempos santos? ¿Abierto o cerrado a Jesús? ¿Abierto o cerrado al prójimo? Y hagamos como el ciego. Creamos en Jesús y postrémonos ante Jesús como el ciego. Reconozcámoslo como nuestro Salvador, porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y que María, que fue la primera en acoger a Jesús, luz del mundo, nos obtenga la gracia de acoger nuevamente en esta Cuaresma la luz de la fe, redescubriendo el don inestimable del bautismo que todos nosotros hemos recibido, y que esta nueva iluminación transforme nuestras actitudes, nuestras acciones, para ser también nosotros, desde nuestra pobreza y nuestra pequeñez, portadores de un rayo de la luz de Cristo. Que así sea. Después de esta preciosa enseñanza, vamos a terminar con un momento de oración, como el ciego. Creo, Señor, como el ciego de nacimiento. Al salir de Jericó, Jesús con mucha gente y sus discípulos, Bartimeo, un mendigo que era ciego, sentado estaba al borde del camino, oyéndoles hablar, se enteró que pasaba Jesús el Nazareno y comenzó a gritar, a gritar. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban, calla ya, pero el ciego gritaba mucho más, gritaba mucho más, gritaba mucho más, mucho más. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús oyó los gritos y les dijo, llamadme. Bartimeo, ánimo, que te llama. El ciego tiró el manto, dio un salto y se acercó. El ciego tiró el manto, dio un salto y se acercó. Hijo de David, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús le dice, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Maestro, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver.
saltando y brincando, de alegría por el camino le seguía, saltando y brincando, de alegría dando gracias y alabando a Dios. Y le seguía, saltando y brincando, de alegría por el camino le seguía, saltando y brincando, de alegría dando gracias y alabando a Dios. Y le seguía, saltando y brincando, de alegría por el camino le seguía, saltando y brincando, de alegría dando gracias y alabando a Dios. Bueno, y con esta oración tan bella, cantada por nuestro hermano y amigo Rafael María León, casi ciego, que ha leído y vivido este Evangelio en carne propia, a quien conocemos muchos, pues así terminamos esta jornada. Y recordaros que mañana, si queréis, pues nos volvemos a encontrar aquí a las 8, y que el viernes a las 8 en la iglesia tendremos la celebración comunitaria de la conversión, del encuentro con Jesús. Mientras nos vamos ya, pues cantamos este canto, Id amigos por el mundo. Buenas noches a todos y gracias por haber venido. Por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, id llevando mi presencia. Hasta mañana, si Dios quiere.